Hola, soy Fernanda Rivas y en este video les voy a hablar acerca de la arteria obturatriz, glútea, pudenda y la arteria femoral. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre las arterias en sí, quiero comenzarles hablando acerca de las generalidades. Esto para tener una perspectiva más amplia y un nivel más alto de entendimiento. Entonces, aquí tenemos una vista hacia anterior de una pelvis, en donde vamos a encontrar los ligamentos sacroespinoso hacia anterior y hacia posterior, pues el ligamento sacrotuberoso. Estos ligamentos van a dar orígenes a forámenes, como son el foramen ciático mayor, el foramen ciático menor y hacia inferior el foramen obturador. Estos forámenes van a ser importantes porque por aquí van a transcurrir las arterias que vamos a estar hablando a continuación. Bueno, sabemos que las arterias son aquellas que llevan la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Para hacer un recuento o una vista general, podemos empezar por la arteria aorta, que sabemos que proviene del corazón. En este caso tenemos aquí a la aorta abdominal. Esta se va a bifurcar y va a crear a las arterias ilíacas comunes. Luego va a dar paso a la arteria ilíaca interna y a la arteria ilíaca externa, que luego esta se va a continuar y va a ser arteria femoral. La arteria ilíaca interna, que es la que podemos observar aquí, que está en morado, se va a dividir en 12 ramas y esta, a su vez, en 3 grupos, en ramas viscerales, en ramas intrapélvicas, en ramas parietales intrapélvicas y en ramas parietales extrapélvicas. Las ramas parietales intrapélvicas son las que van a estar, como su palabra le indica, por dentro de la pelvis, irrigando a las estructuras que se encuentren ahí. Las ramas parietales extrapélvicas pues van a ser las que van a salir hacia la región pélvica. Y estas son las que vamos a hablar en este video. Aquí les tengo un recuento en general de las arterias que se van a tratar en este video. Vamos a hablar sobre las ramas extrapélvicas de la arteria ilíaca interna, como lo son la arteria obturatriz, la arteria glútea superior, inferior y la arteria pudenda interna. Además, vamos a hablar sobre la arteria femoral y sus ramas colaterales. Sabemos que las ramas colaterales de las arterias por lo general son 6 y la arteria femoral pues no va a ser la excepción. También va a tener 6 ramas colaterales, como lo son la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial, la arteria pudenda externa superficial, la arteria pudenda externa profunda, la arteria femoral profunda y la arteria descendente de la rodilla. Bueno, para comenzar a hablar sobre las arterias extrapélvicas, vamos a empezar por la arteria obturatriz. La arteria obturatriz pues proviene de la arteria ilíaca interna, como se observa aquí. Esta va a pasar hacia la pared de la pelvis menor y va a llegar al conducto obturador, se va a dirigir hacia anteriormente. Cuando llega al conducto obturador se va a dividir en 2 ramas, en una rama anterior y en una rama posterior. La rama anterior va a estar destinada a los músculos obturador externo, a los aductores y al grácil, así como al escroto en el caso de los hombres y hacia los labios mayores en el caso de la mujer. Es esta que podemos observar aquí. También vamos a tener una rama posterior y esta a su vez va a dar una ramificación intrapélvica, una ramificación acetabular y una ramificación muscular. La ramificación intrapélvica se va a dirigir hacia la membrana obturatriz, que es la que podemos observar en la imagen de aquí, y aquí se puede observar. Entonces, esta se va a dirigir hacia anterior de la membrana obturatriz, la rama intrapélvica. La rama acetabular se va a dirigir a través del ligamento por el acetábulo y va a llegar hasta el ligamento a la cabeza del fémur, aportándole irrigación. Luego vamos a tener a la rama muscular, que esta va a estar destinada a los músculos obturador externo y a los aductores. A su vez, esta rama posterior va a dar 2 ramas anastomóticas. Una que se va a anastomosar con la rama anterior de la arteria obturatriz y la otra se va a anastomosar con la arteria glútea inferior, con la circunfleja medial y con la primera perforante. Luego tenemos a la arteria glútea superior, que es la que podemos observar aquí desde la vista del atlas. Esta va a tener una rama profunda y una rama superficial.
Aquí podemos observar otras láminas de la arteria glútea superior. Entonces, ¿se acuerdan los agujeros o los forámenes que les hablé al principio? Pues este de aquí es el foramen ciático mayor, por el cual va a pasar el músculo piriforme, que es el que se observa aquí. Entonces, este músculo va a dividir el agujero en dos, en una región superior o suprapiriforme y en una región inferior o infrapiriforme. Entonces, la arteria glútea superior va a discurrir por el agujero suprapiriforme. Va a pasar y va a llegar hacia la región glútea, en donde se va a dividir en dos ramas, una rama superficial y en una rama profunda. La rama superficial, que es la que podemos observar aquí, y en esta lámina la que podemos observar acá, va a estar destinada para el músculo glúteo mayor y para el músculo glúteo medio y va a irrigar principalmente al glúteo mayor. La rama profunda, que es la que podemos observar acá, va a estar destinada para el músculo glúteo medio y glúteo menor y le va a aportar irrigación pues a estos dos músculos. Hacia la derecha tenemos una imagen cadavérica en donde podemos distinguir algunas estructuras como el músculo piriforme aquí. Entonces sabemos que la arteria glútea superior va a pasar superior al músculo piriforme. Va a salir por el agujero suprapiriforme y aquí tendríamos sus ramas profundas y sus ramas superficiales. Luego vamos a tener la arteria glútea inferior. Me olvidaba destacar que la arteria glútea superior está en importante relación con el tronco lumbrosacro y con el primer nervio sacro, a diferencia de la arteria glútea inferior, que va a estar en importante relación con el segundo y tercer nervio sacro. Entonces, la arteria glútea inferior va a salir por el agujero infrapiriforme, es decir, por debajo del músculo piriforme. Esta va a terminar en tres ramas, una ascendente y dos terminales. La rama ascendente va a ascender posterior al músculo piriforme y se va a dirigir y va a aportar una rama que se va a anastomosar con la rama superficial de la arteria glútea superior. Luego va a tener dos ramas terminales, una rama terminal hacia lateral y una rama terminal hacia medial. La rama terminal lateral va a estar destinada al músculo glúteo mayor. La rama terminal medial va a estar destinada al muslo y va a suministrar ramas a los músculos glúteo mayor, al obturador interno, al cuadrado femoral, y estas se van a estomosar con la rama posterior pues de la arteria obturatriz, con la circunfleja femoral medial y con la arteria perforante superior. Hacia derecha tenemos una imagen cadavérica donde podemos identificar el músculo piriforme. Sabemos que la arteria glútea inferior va a discurrir por debajo del músculo piriforme, entonces sería esta que encontramos aquí, con sus ramas tanto terminales como ascendentes. Luego vamos a tener a la arteria pudenda interna. Para ubicarnos un poco hacia posterior vamos a tener al sacro, hacia anterior vamos a tener a la sínfisis del pubis, hacia inferior vamos a tener al piso pélvico y aquí vamos a encontrar a la arteria ilíaca. Entonces, la arteria ilíaca con su ramificación de la arteria ilíaca interna. La arteria pudenda interna estaría hasta a esta altura de aquí. Entonces, la arteria pudenda interna va a salir hacia la región glútea a través del agujero infrapiriforme, por debajo del músculo piriforme. Y va a proporcionar dos ramas. Una que va a terminar en el músculo glúteo mayor, atravesando el ligamento sacrotuberoso. Y la otra que va a estar destinado tanto a los músculos gemelos como el piriforme y el obturador interno. Es decir, esta arteria va a salir y va a volver a entrar por el agujero ciático menor, o sea, la región intrapélvica, ¿no? Aquí tenemos una imagen cadavérica en donde podemos observar a la arteria pudenda interna. Otra estructura importante que se puede visualizar aquí es el nervio ciático.
Bueno, una vez tratado las arterias de la región extrapélvica, podemos dar una vista en un corte cadavérico. Aquí tenemos a la arteria ilíaca interna, a la arteria glútea superior, a la arteria glútea inferior, a la arteria pudenda interna y a la arteria obturatriz. Bueno, luego de esto vamos a proceder a hablar sobre la arteria femoral. La arteria femoral pues es la continuación de la arteria ilíaca externa. Entonces, empieza a ser arteria femoral desde que atraviesa el ligamento inguinal hasta que llega al hiato del músculo aductor. Este sería el hiato del músculo aductor. Una vez que cruza el hiato del músculo aductor, deja de ser arteria femoral para convertirse en arteria poplitea. La arteria femoral va a estar acompañada en su trayecto por la vena y el nervio femoral y a la vez va a proporcionar 6 ramas colaterales que vamos a estar hablando a continuación. Bueno, es importante destacar el trayecto y las relaciones que se tiene de la arteria femoral. La arteria femoral va a pasar por el triángulo femoral y este va a estar delimitado superiormente por el ligamento inguinal, medialmente por el músculo aductor largo, lateralmente por el músculo sartorio y su piso va a ser el músculo pectíneo y el músculo iliopsoas. Después de atravesar el triángulo femoral, la arteria femoral se va a dirigir hacia el canal aductor, que este va a estar delimitado hacia adelante por el vasto medial, hacia atrás por el aductor largo y mayor y hacia adentro por el músculo sartorio. Antes de empezar a hablar sobre las ramas colaterales de la arteria femoral, también es importante destacar el anillo femoral. El anillo femoral pues no es más que el espacio que se encuentra lateral o paralelo a la vena femoral. Entonces tenemos a la vena femoral aquí y el anillo femoral sería este que está aquí. Nos va a contener un ganglio que se llamaría el ganglio de Cloquet. También es importante destacar que el anillo femoral, el canal femoral y la vaina femoral pues no es lo mismo. El anillo femoral es el espacio, el canal femoral es todas las estructuras, tanto la arteria como la vena y el espacio. Y la vaina femoral sería la aponeurosa que lo recubre. Este anillo femoral va a tener límites. El límite medial va a ser el ligamento lacunar. El límite lateral va a ser el septo fibroso que lo va a separar de la vena femoral. Hacia anterior vamos a tener el ligamento inguinal y hacia posterior vamos a tener la rama superior del pubis. Entonces, este anillo es importante porque al ser un espacio hueco, es un espacio débil, en donde pueden protruir vísceras y se puede formar la famosa llamada hernia femoral, como podemos observar en esta imagen. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar sobre las arterias colaterales de la arteria femoral. Vamos a empezar hablando sobre la arteria epigástrica superficial, pues esta va a nacer de la cara anterior de la arteria femoral. Va a ascender y va a dirigirse hacia medial, pasando por el ligamento inguinal y la fascia cribiforme. Se va a dirigir hacia la pared abdominal hasta donde van a llegar sus ramas. Entonces, es importante destacar que entre las ramas colaterales de la arteria femoral, las ramas superficiales, las que tienen la palabra superficial, van a estar atravesando la fascia cribiforme. La fascia cribiforme pues es una aponeurosis o que se va a encontrar como techo del triángulo femoral, que se acuerdan que los vimos anteriormente. Igual en las siguientes diapositivas va a ver una imagen de la fascia cribiforme. Bueno, esta arteria se va a anastomosar con la arteria epigástrica superior y con la arteria circunfleja ilíaca superficial. Entonces, en esta lámina de aquí, esta sería la arteria epigástrica superficial, en esta de acá sería esta que está aquí, y en la lámina de acá sería esta. Bueno, a continuación tenemos a la arteria circunfleja ilíaca superficial, que también van a ser de la cara anterior de la arteria femoral.
como lo podemos observar aquí. Esta va a atravesar la fascia cribiforme y se va a dirigir hacia superior y lateralmente y va a llegar pues hasta la pared abdominal. Es esta que podemos observar en esta lámina aquí, se puede observar acá, y esta sería la fascia cribiforme, con sus protrusiones por donde van a pasar las arterias. Luego tenemos a la arteria pudenda externa, tanto superficial como profunda. La arteria pudenda externa superficial va a nacer de la cara medial de la arteria femoral. Esta va a discurrir hacia superior de la vena safena y va a atravesar la fascia cribiforme y se va a dirigir hacia la región púbica, en el escroto en el caso de los hombres y hacia los labios mayores en el caso de la mujer. Esta que podemos observar aquí. La arteria pudenda externa profunda se va a originar un poco más abajo de la superficial. O sea, van a ser también de la cara medial de la arteria femoral, un poco más abajo de la superficial, que es como podemos observar aquí. Esta va a pasar por debajo del arco safeno, de la vena safena, y va a dirigirse hacia el músculo pectíneo y hacia el músculo aductor largo. También va a atravesar la fascia lata, donde va a llegar a la región púbica, en el escroto en el caso de los hombres, y a los labios mayores en el caso de la mujer. Luego tenemos a la arteria femoral profunda, que se puede decir que es una de las arterias más prominentes y más voluminosas de las ramas colaterales de la arteria femoral. Es la que podemos observar aquí. Esta va a nacer en la cara posterior de la arteria femoral y va a tener una amplia relación con los músculos, porque va a estar irrigando a casi todos los músculos de la región del muslo, como lo son el iliopsoas, el vasto medial y los aductores. En esta lámina sería la que observamos aquí y en esta lámina sería la que observamos acá. A su vez, tenemos que la arteria femoral profunda se va a dividir en ramificaciones. Tenemos a la arteria del músculo cuádriceps femoral, a la arteria circunfleja femoral lateral, a la arteria circunfleja femoral medial y a las arterias perforantes. Entonces, la arteria del músculo del cuádriceps femoral pues va a estar irrigando a los músculos del cuádriceps femoral, como lo son el vasto medial, el vasto intermedio y el vasto lateral y el recto medial, que serían los músculos del cuádriceps femoral. En la lámina que tenemos aquí sería este que está aquí. Luego tenemos a la arteria circunfleja femoral lateral. Esta va a estar en relación con el músculo recto femoral, con la cápsula de la articulación de la cadera, con el ligamento iliofemoral, con el músculo tensor de la fascia lata y con el músculo vasto lateral. Y es la que podemos observar acá. Luego tenemos a la arteria circunfleja femoral medial, que va a tener una rama ascendente, una rama descendente. La rama ascendente va a estar en relación con la cápsula articular y la rama descendente va a estar en relación con los músculos posteriores del muslo, que sería la que se observa aquí, esta de aquí. Y la arteria circunfleja, la lateral, se encuentra aquí y la medial se va a encontrar aquí. Luego vamos a tener a las arterias perforantes. Vamos a tener a la primera perforante, segunda perforante y tercera perforante. Algunas literaturas describen hasta una cuarta perforante, pero otras dicen que pues solo es una continuación de la arteria femoral profunda. Serían las que se encuentran por aquí. No se pueden observar muy bien esta lámina, pero estarían aquí. Estas están en amplia relación con los músculos aductores. Por último, vamos a tener a la sexta rama colateral de la arteria femoral, que sería la arteria descendente de la rodilla. Esta arteria va a estar originada pues, de la arteria femoral a la altura del hiato aductor y va a proporcionar tres ramas: una rama safena, una rama articular y una rama muscular. La rama safena pues va a estar en relación con el nervio safeno. La rama articular pues va a llegar hasta la articulación de la rodilla
y la rama muscular va a estar en relación con el músculo vasto medial y se va a perder en el músculo cuádriceps femoral. Es esta que podemos observar en esta lámina aquí con sus ramas y en esta lámina acá con sus ramas. Eso sería todo. Gracias.